Bueno, las glándulas endocrinas van a producir sustancias, ¿no? Como ya habíamos dicho también, que hacen las glándulas exócrinas, pero a diferencia de estas últimas, las glándulas endocrinas lo que van a hacer es liberar, digamos, su contenido, pero a una parte específica del cuerpo. No la van a liberar, digamos, a un espacio o a hacia el exterior, sino que la van a verter siempre en la sangre, ¿sí? Entonces, esa es una característica que van a tener estas glándulas, que vuelcan sus contenidos hacia el torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las características que tenía eh, el sistema endocrino es que sus órganos están ricamente vascularizados, o sea, llegaba mucha sangre, ¿sí? Y eso es justamente porque a estas glándulas va a llegar mucha sangre, debido a que ahí es donde se van a liberar, digamos, todo el producto que ellos van a producir. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos, digamos, de lo que son estas glándulas, ¿sí? Ahí podemos ver justamente una glándula endocrina, ¿sí? Acá podemos ver, bueno, justamente cómo, que, bueno, estas cositas redonditas que están acá son las células con las que va a estar constituido esta glándula. Estas líneas negras con estos circulitos rojos, ¿sí? Son vasos sanguíneos. Estos circulitos rojos son eritrocitos o glóbulos rojos que van pasando por ese capilar sanguíneo, por ese vaso sanguíneo. Fíjense que son vasos muy finitos que tienen, digamos, el ancho de una célula. Entonces, estas células que están acá, que son las células de esta glándula endocrina, van a volcar todo su contenido hacia el interior de este vaso sanguíneo. Y acá podemos ver eh, cómo es una glándula exócrina, ¿sí? Todo esto es una glándula exócrina, acá podemos ver los vasos sanguíneos, pero vemos que el contenido que ellos han producido son liberadas hacia el exterior, ¿sí? Esta parte que yo le estoy señalando acá, que es el exterior, como les decía, puede ser o la cavidad de un órgano de gran tamaño, que puede ser, bueno, el estómago, los intestinos, o puede ser, digamos, nuestra piel. Esto puede ser tranquilamente nuestra piel, y esto es una glándula sudorípara que está liberando el sudor. Y después, por último, tenemos lo que se llaman glándulas mixtas, ¿sí? Eh, o sea, no son ni endócrinas ni exócrinas, se llaman glándulas mixtas, porque estas glándulas tienen esas características, ¿no? Que pueden liberar su contenido tanto hacia una cavidad del cuerpo, ¿sí? Como también pueden liberar sus productos en los vasos sanguíneos. Eh, y nosotros sí vamos a ver acá por lo menos una o dos glándulas mixtas, ¿sí? Entre ellas, bueno, tenemos el páncreas, en el caso de las mujeres ovarios y en el caso de los hombres testículos, ¿sí? Que producen dos tipos, son sus productos, ¿sí? En el caso del páncreas, por ejemplo, son liberados, digamos, hacia el intestino grueso, y ese producto va a tener una función digestiva, pero en el caso del páncreas también va a producir sustancias que van a ser liberadas hacia la sangre, ¿sí? Que son la insulina y el glucagón, que son, bueno, justamente hormonas que van a estar involucradas en lo que es la regulación de las azúcares en nuestra sangre. Bueno, acá yo lo voy a dejar después para que ustedes lo puedan ver con más detenimiento, ¿sí? En el Power, eh, diferencias entre estos dos tipos de glándulas.
Y ahora nosotros nos vamos a centrar en las glándulas que nos importan a nosotros, que son, bueno, justamente las glándulas endocrinas, ¿sí? Estos órganos que van a estar formando, digamos, parte de lo que es el sistema endocrino, que como ya hemos dicho, junto con el sistema nervioso son los dos sistemas que van a estar involucrados, digamos, en las respuestas que vamos a generar ante los distintos tipos de estímulos. Bueno, en el caso de las glándulas endocrinas, eh, no hay este, no hay un orden específico, digamos, de cómo estudiarlas o cómo abordarlas, pero lo que sí se ha hecho, digamos, o se viene haciendo desde hace mucho tiempo, es estudiarlas y conocerlas a estos distintos tipos de glándulas, siguiendo un eje de nuestro cuerpo, ¿sí? Que es el eje apical hasta el eje caudal, o sea, desde la cabeza hasta la parte, hasta la cola, digamos, de nuestro cuerpo. Eh, Siguiendo ese orden, se comienzan a estudiarlas y a ver qué funciones cumplen cada una de estas glándulas, ¿no? Dentro de lo que son las glándulas endócrinas, hay dos que son extremadamente importantes, que son las glándulas rectoras, ¿sí? Que son la hipófisis y el hipotálamo. ¿Sí? Estas son dos partes esenciales, digamos, de nuestro sistema nervioso central, porque están ubicadas, digamos, en el encéfalo, pero después, eh, acá tenemos el orden, miren, fíjense, tenemos la tiroides, ¿sí? Y paratiroides, que son dos hormonas que están ya ubicados en la zona de nuestra garganta. Después tenemos las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están por encima de nuestros riñones, el páncreas, ¿sí? Que están en nuestra cavidad abdominal, ¿sí? Y por último, las gónadas, que están más hacia la zona de la cadera de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, más o menos siguiendo ese orden es cómo se lo estudia a las distintas glándulas del sistema endocrino. Ahí tenemos una imagen para que ustedes vean justamente la cantidad de glándulas que hay en nuestro cuerpo, cómo están ubicadas. Y acá podemos ver esto que yo les decía, de que lo vamos a ver en este sentido, que es apicocaudal, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver las glándulas ubicadas en el encéfalo, después vamos a ver estas que están acá, ya ubicadas en la zona de nuestra garganta, en la parte abdominal y ya en la zona de las caderas, donde vamos a terminar viendo las gónadas, ¿sí? Que no tan solo van a cumplir una función en la parte reproductiva, sino también son importantes productores de hormonas. Bueno, hay una serie de órganos también eh, que no necesariamente, digamos, son órganos endocrinos o glándulas mixtas. Son órganos que, digamos, que pueden llegar a tener funciones de, de glándulas, pero no es digamos, su función principal, ¿sí? Y estos se fueron descubriendo, digamos, con distintos tipos de estudios, sobre todo cuando empezaron a hacerse extracciones de ciertos órganos de nuestro cuerpo, y se ha empezado a ver con lo que justamente empezaron a faltar ciertas sustancias, ¿sí? O por lo menos que los niveles hayan empezado a disminuir. Y eso se debe justamente que hay órganos que pueden llegar a producir hormonas, aunque no sea su función principal, pero sirven un poco para mantener los niveles hormonales de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces se ha encontrado que, por ejemplo, los riñones, el pulmón, el corazón, el hígado, el tejido adiposo pueden ser partes de lo que es el sistema endocrino.
Pero como les decía, su función no son glándulas mixtas tampoco, pero pueden llegar a tener una pequeña función hormonal. Bueno, entonces, nosotros ahora vamos a empezar a ver, bueno, justamente unas sustancias, ¿sí? Que son partes fundamentales de del sistema endocrino. Y estas sustancias son las hormonas. ¿Ustedes han sentido nombrar las hormonas? Profe, ¿Cómo? sí escuché nombrar las hormonas, pero no sé de qué manera funcionan en nuestro cuerpo, en qué influyen. ¿Han sentido ustedes alguna vez alguna hormona? ¿Conocen alguna hormona, el nombre de alguna hormona? La de crecimiento. Hormona de crecimiento, muy bien, la de Messi. Bueno, vamos a empezar a ver qué son las hormonas. Nosotros este término o esta palabra hormona, nosotros ya la hemos visto también un poco en la primera parte del sistema nervioso. Y hasta incluso ya van a ver que hay este, mm, algunas hormonas pueden llegar a tener una función de hormona o pueden llegar a tener funciones de neurotransmisores. ¿En que dice suma alguien más? Ahí está. Ahí estamos. Entonces, básicamente las hormonas son sustancias químicas, ¿sí? Que van a ser producidas por las células de las glándulas endocrinas y como nosotros ya hemos visto, las glándulas endocrinas van a verter ese contenido que ellas van a fabricar, que son las hormonas, ¿sí? Y las van a verter, bueno, justamente la van a tirar básicamente en lo que es el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, las hormonas justamente son estas sustancias que van a producir esas células glandulares y que la liberan hacia el torrente sanguíneo. Eh, También, bueno, se sabe, bueno, que estas sustancias son las que intervienen en la regulación y en la coordinación de la actividad de nuestras células, ¿sí? Así como ustedes habían dicho recién, hay una, por ejemplo, que es la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando esa hormona es liberada hacia el torrente sanguíneo, va a llegar hasta las distintas células de nuestro cuerpo, va a coordinar actividad celular, como por ejemplo que esa célula empiece a alargarse, a crecer, para que el órgano crezca y al fin y al cabo nosotros tengamos una mayor altura, ¿sí? Por decirlo así, porque justamente va a estar relacionado con el crecimiento de nuestro cuerpo. Eh, Estas hormonas, ¿sí? Se van a comportar como mensajeros químicos, ¿sí? Van a viajar por la sangre, van a llegar hasta una célula y van a producir un efecto. Es bastante similar al efecto que van a tener, eh, o sea, es un efecto muy similar a lo que nosotros veíamos con los neurotransmisores, que los neurotransmisores eran liberados por una hormona, perdón, por una célula, por una neurona, llegaban hasta un músculo, ese neurotransmisor, y el músculo tenía que responder mediante la contracción. O llegaban hasta otra neurona y esa otra neurona podía responder ante ese estímulo si era una hormona que iba a producir una estimulación o podía directamente no responder porque era una sustancia que iba a producir una inhibición. Bueno, tiene la misma función las hormonas, solamente que a diferencia del neurotransmisor, que va de una célula a otra, ¿sí? Por distintos medios de liberación o por los canales, como habíamos visto en en las sinapsis eléctricas, perdón, en las sinapsis químicas que veíamos que pasaban de una célula a otra después de su liberación, eh, las hormonas van a viajar a través de la sangre para llegar
a una célula específica y ahí van a empezar a coordinar o a regular las actividades de las células. Bueno, van a tener distintos efectos, ¿sí? Cuando llegan hasta una célula, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ustedes me decían hace rato, es una hormona producida por la hipófisis. O sea, es una pequeña glándula que tenemos en la zona del encéfalo. Se libera hacia el torrente sanguíneo y va a viajar por nuestra sangre y esa hormona es la que va a empezar a producir que nuestros órganos empiecen a alargarse, sobre todo los huesos y los músculos, ¿sí? Entonces, las hormonas tienen que viajar, digamos, hasta una célula específica para que pueda ejecutar su acción, ¿sí? Y para que llegue hasta una célula específica, esa célula específica tiene que tener su receptor, así como nosotros habíamos visto que en la sinapsis química se liberaba un neurotransmisor, pero el neurotransmisor tenía que llegar hasta un receptor para que pueda tener efecto. Con las hormonas pasa lo mismo, solamente que estaban viajando por la sangre, ¿sí? Y los efectos que va a tener estas hormonas pueden ser muy variados, ¿sí? Eh, Pueden tener efecto estimulante, como por ejemplo la prolactina, ¿sí? La prolactina es una hormona que es producida, bueno, justamente tanto en hombres como en mujeres, pero en las mujeres está mucho más estudiada porque es la hormona que va a estimular, digamos, a la producción de la leche en los senos maternos. Y de ahí viene el nombre de prolactina, ¿sí? Es para empezar la producción de leche, o sea, se va a estimular a que se produzca una mayor cantidad de leche, ¿sí? Después tenemos otras hormonas que pueden tener un efecto trópico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que son hormonas que van a estimular la liberación de otras hormonas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, bueno, por ejemplo, acá les he puesto la gonadotropina. Eh, las gonadotropinas son unas hormonas también producidas en el encéfalo, en la hipófisis, ¿sí? Y es liberada y va a tener su acción, bueno, justamente ya en las gónadas, ¿sí? O sea, va a tener su acción en los testículos y en los ovarios. ¿Y qué va a hacer esta hormona cuando llegue hasta los testículos, hasta los ovarios? Va a inducir a que se produzcan otras hormonas, ¿sí? Como la hormona eh, van a producir, por ejemplo, los estrógenos, la testosterona, ¿sí? Desde estrógenos en los ovarios y testosterona en los testículos. O sea que sin esta gonadotropina habría una mucho menor, prácticamente nula, formaciones de estrógenos y testosterona, ¿sí? Entonces es una hormona que va a ayudar o que va a intervenir, mejor dicho, en la liberación de otras hormonas, ¿sí? Entonces, este efecto se llama trópico. Entonces, como tienen ese efecto, justamente las hormonas que tienen ese efecto tienen esta terminación de la palabra tropina. Entonces, si ustedes leen gonadotropina, ya saben que va a ser una hormona trópica, con un efecto trópico, o sea que va a estimular a otras hormonas. Em, Otras hormonas pueden tener también un efecto inhibitorio, así como tenemos una hormona que puede ser estimulante, también tenemos hormonas que son inhibitorias. Y estas son muy importantes, bueno, que es justamente para regular ciertos mecanismos que hay en nuestro cuerpo. Y entre ellas tenemos la somatostatina, que es eh, una hormona, digamos, que va a inhibir el crecimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros teníamos que la hormona de crecimiento producir
el crecimiento de nuestro cuerpo, bueno, la somatostatina lo va a inhibir, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en donde tengamos tanto somatostatina como hormonas de crecimiento y de acuerdo a a mayor o menor cantidad de alguna de estas hormonas vamos a tener un efecto de crecer o de no crecer, ¿sí? Eh, Hay otras hormonas, o mejor dicho, pares de hormonas, ¿sí? Que pueden llegar a tener efectos antagonistas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay hormonas que van a inducir un efecto y la otra también va a producir un efecto contrario, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos entre antagonistas el par insulina-glucagón, que son hormonas producidas por el páncreas. La insulina, qué es lo que va a favorecer la insulina? A que se produzca una disminución de la concentración de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces nosotros cuando comemos, nos alimentamos, nuestro sistema digestivo lo va a digerir a esa comida, en el intestino se absorbe ese alimento, del intestino va a pasar a nuestro torrente sanguíneo, entonces después de un tiempo de alimentarnos, en nuestro torrente sanguíneo va a haber una gran cantidad de azúcar. Entonces, no es bueno, digamos, que nuestra sangre tenga tanta azúcar, eh, ¿qué hace nuestro cuerpo? Libera una hormona que se llama insulina, que va a promover que el azúcar que está en la sangre pase a los distintos tejidos de nuestro cuerpo, para que entre en los músculos, por ejemplo. Entonces, el azúcar que antes estaba en la sangre, que va a pasar hacia los músculos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ese efecto, ese pasaje de azúcar de sangre hacia el músculo? Que en la sangre haya menos azúcar. Entonces, ese es el efecto que va a tener la insulina. Ahora, tenemos la contraparte de esa insulina, que es el glucagón. ¿Qué es lo que va a hacer el glucagón? Va a hacer que aumenten la concentración de glucosa en nuestra sangre, que haya más azúcar en nuestra sangre. Pero esto es distinto al sistema, por ejemplo, de hormona de crecimiento, somatostatina, porque la somatostatina hace que se frene el crecimiento. Acá lo que vamos a estar haciendo es que suba y bajen, ¿sí? Esa es una gran diferencia. Bueno, ya me queda menos de un minuto, hasta acá vamos a llegar. Esto ya vamos a continuar en la próxima clase, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Yo ya voy a dejar las clases grabadas, ya las voy a subir al YouTube, pero de todo modo no se hagan problema que esto ya lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Ya lo vamos a terminar a este tema que es la parte introductoria nada más. Bueno, ya nos vemos